Buen día. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más y poder estar reunidos a través de este medio para presenciar un seminario virtual dirigido a todas las empresarias Huawei, el cual es el primero de 3 temas que se están planificando y van en función de contribuir a transmitir conocimiento y herramientas para apoyar la situación que actualmente estamos viviendo. Estos seminarios son promovidos por la Academia de Mujeres Emprendedoras Huawei de la Embajada de Estados Unidos. Así también agradecemos el apoyo de Promipyme Cunori y ONU Mujeres. La resiliencia, clave para reinventarse a través de las dificultades, será el tema que la facilitadora licenciada Neisy Violet Vargas nos compartirá a continuación. Pero antes de ceder el micrófono, quiero contarles un poco acerca de su trayectoria. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con especialidad en Psicología Industrial, Administración de Recursos Humanos, Psicología Educativa, Clínica y Orientación Familiar. Posee experiencia en docencia universitaria en diversas temáticas, incluyendo investigación y propedéutica para elaboración de tesis. Desarrollo de procesos de consultoría y asesoría en diversas áreas empresariales y ha participado en la creación y ejecución de programas de desarrollo tales como programas de empoderamiento para mujeres, Mujer del Nuevo Milenio. Hay mucho que contar de la trayectoria de licenciada Violet Vargas, pero yo sé que todos quieren escucharla. Como recomendación, quiero pedirles, por favor, si tienen preguntas, las vayan anotando en el chat que aparece al lado derecho. Y al finalizar el tema, daremos un tiempo para ir dando respuestas. Ahora sí, licenciada, muchas gracias por compartir este interesante tema. El tiempo es suyo. Sea usted bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Realmente muy honrada de colaborar y poner mi granito de arena a esta labor que ustedes hacen para fortalecer a la mujer emprendedora. Gracias también a mis amigas y amigos que yo me tomé la libertad de invitar, porque si algo yo realmente le agradezco a la vida es haberme permitido desarrollarme en esta profesión tan linda que me ha dado tantísimas satisfacciones y sobre todo ir dejando algunos cariños por ahí que me son fieles y son altamente correspondidos. Por eso les doy a todos las gracias y la bienvenida. Vamos a vernos un poquito cuando estemos ya en la fase de las preguntas. Y pues el tema es la resiliencia, clave para reinventarse a través de las dificultades. Espero que el resumen que yo haya hecho les sirva para poder aprender a ser resilientes. Porque realmente la resiliencia no es una cualidad innata, no es una habilidad que nosotros traigamos, sino realmente es una capacidad que podemos ir desarrollando. Por eso el objetivo de este webinar es facilitar el reconocimiento del camino que cada uno o cada una de nosotros debe emprender hacia la resiliencia personal. Vamos a ver primero el término de resiliencia. Yo no soy muy de datos y todo, soy más analítica que memorística, entonces tengo ahí algunos datos solo como para ilustrar de dónde viene el término, y fue utilizado para describir comportamiento humano por primera vez por el psicoanalista John Bowlby, el doctor John Bowlby, y luego fue tomado para la psicología en 1960 por Emmy Werner, ¿sí? Pero fue Boris Cyrulnik, un sobreviviente del caos que provocó el nazismo, ¿verdad? Porque es un sobreviviente de los campos de concentración nazi, ¿verdad? Él es un huérfano de un campo de concentración, y fue él en el 2001 que publicó un libro que se los recomiendo mucho, es Los Patitos Feos, en donde hace referencia al término resiliencia como la entereza para poder venir y reinventarse después de la adversidad.
y habla que pues una infancia que puede ser catastrófica en muchos niños no necesariamente va a determinar el cómo vamos a desarrollar nuestra vida de adultos. Él dice que podemos sobreponernos como él, ¿verdad?, a todas las adversidades, y pues eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos a ver el término en sí, según la RAE, que es la resiliencia, dice la Real Academia de la Lengua Española, es la capacidad del ser humano de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Y elegí esta ilustración de la presentación precisamente porque un surfista no va en contra de la corriente, sino va a favor de las olas y va aprovechando la energía del mar para el impulso que él va a tomar y dominar la ola en sí. Y va haciendo los cambios en la flexibilidad de su cuerpo para aprovechar esa energía. Y vamos a analizar esta definición un poquito más de cerca. Y vamos a ver las situaciones límite. Y dice la definición que es la capacidad de asumir con flexibilidad las situaciones límites y sobreponerse a ellas. Si nos damos cuenta, ¿sí?, vamos a ver que estos tres aspectos, asumir, la flexibilidad y sobreponerse, son cuestiones muy propias del ser humano. Pero nosotros enfocamos nuestra energía para una sola variable que sale de nuestro control, que son las situaciones límite. Y estamos constantemente comprometiéndonos en empresas que no tienen sentido para cambiar esas situaciones límite, en vez de enfocarnos en esas cualidades internas del ser humano, que es asumir, ser flexibles y salir realmente fortalecidos de cada una de las situaciones que nos enfrenten en la vida. Y es que en la actualidad no existe mejor ejemplo de adversidad que la pandemia de COVID-19. Es una ironía enfrentar un enemigo tan pequeño que no se puede ver a simple vista y que cambió totalmente la forma de vida en un planeta. Es un cambio totalmente dramático y por supuesto que eso nos genera incertidumbre, nos genera emociones encontradas y esto desarrolla conflictos de interacción generalmente con nuestros compañeros de confinamiento. Y es un fenómeno que afecta a toda la humanidad. Yo tengo a mi sobrino muy brillante, tengo la suerte de tener hijos y sobrinos muy brillantes, perdón que esté tan orgullosa de mi familia, pero mi sobrino Edgar Lionel Bailey acaba de publicar un libro, se los recomiendo también en Amazon, que es lo que debes saber sobre la pandemia que afectó a la humanidad en 2020. Ahí hace una descripción desde lo que fueron las diferentes pandemias que ha afectado a la humanidad, como también las fases en las que nos encontramos para poder comprender todo este proceso y todo el fenómeno psicológico que nos afecta. Y él cita, mejor dicho, y voy a traer esta referencia, el efecto del sesgo cognitivo de Dunning-Kruger, ¿sí? Es de David Dunning y Justin Kruger, son los que proponen esta teoría y dicen que hay un fenómeno y es que personas con menos desarrollo de conocimiento sobre algún determinado tema se creen que tienen mayor conocimiento incluso que los expertos en el tema, ¿sí? Y se atreven a darse, a descalificar a estas personas y creen que tienen la capacidad de venir y sobreponerse a cualquier eventualidad
¿verdad? Y que tienen mayores recursos que los expertos en el tema, y entonces por eso vemos que de repente venimos y desafiamos todo lo objetivamente racional y hacemos fiestas y emprendemos, qué sé yo, caminatas sin mascarilla y desafiamos cualquier elemento que puede protegernos, ¿verdad? Para poder ahí sí que sustentar nuestra pobreza de conocimiento. No hay otra forma de adaptarse a las situaciones adversas que tratando de sacar el mejor partido y tratando de protegerse. Y ahí es donde vamos a enfocarnos, porque la vida es en sí una diversidad de retos, con satisfacciones, con decepciones. Algunas personas caen y otras se levantan más fortalecidas, ¿verdad? Entonces otras se dejan avasallar. Y esa diferencia entre unas y otras es lo que le da significado real al término resiliencia. Porque resiliencia no es sinónimo de resignación. La resignación es una actitud de aceptación pasiva y la resiliencia es sobreponerse, es aprovechar esa inercia, así como les ponía el ejemplo del surfista. Es venir y acompañar la adversidad tratando de sacar un aprendizaje de ella. La pandemia, como les decía, presenta nuevos retos, genera emociones encontradas, cambió totalmente el estilo de vida. Entonces, tenemos que hacer modificaciones para poder venir y enfrentarla con hidalguía, con resiliencia. Y para eso vamos a ver 5 pautas para aprender a ser resiliente, que les voy a explicar cada una con ciertos consejos para poder seguir y poder ponerlas en práctica. La primera de ellas es el autoconocimiento. Es indispensable conocernos a nosotros mismos para poder venir y saber cuál es nuestro potencial, hacia dónde tenemos que dirigirnos y dónde tenemos esa oportunidad para crecer. La otra es una gestión adecuada de emociones. ¿Sí? Es tratar de que tengamos una economía emocional y no sumirnos en la desesperación. Pero como les digo, los vamos a ver despacito cada uno. Tener esa motivación por las cosas que hacemos y descubrir nuestro potencial interno, ¿verdad? Para poder venir, y si no logramos descubrirlo inmediatamente, vamos a seguir trabajando en ello para poder ir desarrollando otros talentos alrededor. Tener una actitud positiva es muy importante. Aquí aquella viejo dicho de ver el vaso medio lleno, medio vacío, aquí cobra relevancia. Realmente tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno, porque si nos enfocamos solo en el vacío, eso es lo que vamos a tener nosotros de la vida. Vamos a empezar a vaciar nuestra vida. Lo tenemos que llenar, ¿sí? Y para eso también tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos de relación, porque las relaciones son los que nos dan esa riqueza inmensa del ser humano. Nosotros aprendemos a crecer a través del aprendizaje que nos dan las personas significativas a nuestro alrededor. Incluso los niños nos dan lecciones de vida a diario, solo tenemos que poner atención a ellos. Y entonces vamos a empezar a ver el autoconocimiento. El autoconocimiento, pues muchas veces decimos, nos conocemos, yo me conozco a mí mismo, sé de lo que soy capaz, pero realmente no nos conocemos en realidad. Hay una técnica que nos puede ayudar para poder venir y descubrir cuáles son nuestros temores internos,
mayores desafíos internos o nuestras potencialidades, porque hay que identificar nuestro potencial y nuestros límites y hacer esa revisión de errores también, es bien importante. Entonces, la técnica de pensamiento libre y atención plena o mindfulness es un poquito, para explicárselas, es un poquito similar al soñar. Una catedrática mía en algún momento, a mí se me grabó mucho esto, que ella decía que el soñar es el guardián del dormir. Y es cierto, nosotros cuando descansamos, la mente entra en un letargo, pero antes de llegar al sueño profundo, empezamos a soñar. Y eso es como drenar nuestro pensamiento y salen los pensamientos sin control. Ahí están todas las percepciones del día, nuestros anhelos, nuestros temores. Pues la técnica de pensamiento libre es un poquito similar. Es venir y darle rienda suelta a nuestros pensamientos, pero sin juzgarlos, sin enjuiciarlos, sin ponerle límites, simplemente dejarlos salir sin censura para luego después hacer una revisión y ver hacia dónde nos llevan esos pensamientos, porque es ahí en donde realmente identificamos nuestro potencial y nuestros límites. Y podemos, a partir de esa potencialidad y esos límites, hacer también esa revisión. Tenemos aquí también encontramos uno de los retos mayores de la resiliencia, que es vencer el yo ciego. La personalidad está dispuesta para defender a la persona y bueno, como en cualquier cosa, nosotros venimos y protegemos siempre, si son a los niños, protegemos a los más vulnerables, a los más ancianos, ¿sí? Y de la misma forma, la personalidad protege al yo interno en las áreas en donde lo considera más vulnerable. Por eso es que es tan difícil vencer esa barrera y es esa actitud de negación de decir, no, yo estoy bien, tú estás mal, aquí no pasa nada, yo tengo el control de todo. Entonces, hay que ver en dónde es que la mente se protege más para saber en dónde es que tenemos que trabajar nosotros con mayor ahínco para poder hacer los ajustes necesarios. Y para eso también podemos hacer un examen de proyección personal, porque nosotros creemos que somos de determinada forma y creemos que nos proyectamos de esa manera. Pero realmente los demás nos están viendo tal y como nosotros queremos que nos vean. Miren, yo aprendí, y esto lo digo con mucha humildad. Yo, cuando era pequeño, mi hijo más grande, estábamos en una piñata y yo me recuerdo que otro amiguito estaba quebrando la piñata y entonces mi hijo estaba con la ansiedad de meter las manitas y yo estaba de decirle, no metas las manos porque te van a golpear. Listo, metió las manos y lo golpearon, pero alguien estaba filmando el evento en sí. Y entonces yo me acerqué a él y mi vida te dije que no metiera las manos, pero cuando yo iba diciendo eso, iba subiendo mi tono emocional de tal forma que estaba enojadísima, que no me hubiera hecho caso y que le hubieran golpeado sus manitas. La intención era protegerlo, pero al final lo estaba agrediendo. Y lo peor de todo es que me filmaron porque estaban filmando el evento. No era que me estaban filmando a mí, pero yo me vi. Y me vi con tal vergüenza porque yo dije, yo no quiero que eso, porque parecía francamente, parecía un ahí. Entonces, yo no quiero que eso se quede en la mente de mis hijos. Quiero tener una mejor proyección personal. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos no sabemos cómo nos estamos proyectando. Necesitamos el espejo de los demás para poder hacer ese examen y hacer los ajustes necesarios para poder corregir nuestros errores. Para ello, perdón, voy a retroceder.
Para ello, mi recomendación es hacer un acto de humildad, perdón, hacer un acto de humildad y preguntarle a las personas significativas que están a nuestro alrededor para ver cómo nos están viendo ellos a nosotros. Y dejar la emoción por un lado y hacer como una estadística de cuáles son las cosas que más nos están citando, que más nos están mencionando para hacer las correcciones. No de acuerdo a los demás, porque nunca vamos a quedar bien con todo el mundo. Se trata de hacer ajustes a nuestra proyección personal de acuerdo a lo que nosotros deseamos dar a entender a los demás, lo que nosotros queremos proyectar a los demás. Entonces mi recomendación es esa. Y si temen pues a enfrentar la crítica, entonces pueden probar pidiendo que sea, mira, dime una cualidad que tú veas en mí y un área en donde yo tengo que mejorar. De esa forma, pues pueden hacer un balance y que la crítica sea un poco más aceptable para ustedes para poder hacer los ajustes necesarios. Vamos a ver también la segunda pauta para aprender a ser resilientes, y es la gestión de emociones o autorregulación. Primero, conozcamos las emociones, que son 4 emociones básicas, ¿verdad? Que es, ahí sí, el enojo, la tristeza, el miedo y la alegría. Entonces vamos a ver la utilidad de cada una de ellas. Primero vamos a ver la tristeza. La tristeza, pues la parte no tan positiva de la tristeza es el dolor que acompaña, ¿verdad? Al ser humano. Es un proceso muy doloroso, la emoción de la tristeza, y da dolor, incluso físico, no solo físico, sino emocional. Pero la parte positiva de la tristeza es el desarrollo de la compasión. A través de la tristeza nosotros desarrollamos solidaridad, nos empatizamos con el dolor de los demás, sentimos el dolor de los demás. Y entonces da lugar a ese comportamiento prosocial. Así es que tiene un lado positivo también la tristeza. Todas las emociones básicas vienen precisamente de los instintos de sobrevivencia del ser humano. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar bien nuestras emociones. El miedo, por ejemplo, la parte negativa es el miedo paralizante, el que no nos deja experimentar muchas cosas. Entonces, y eso nos encierra, nos aprisiona. El miedo puede aprisionar al ser humano si dejamos que el miedo sobresalga sobre todo lo demás que hacemos. Pero también el miedo da lugar a esa capacidad de análisis, al juicio crítico, a la precaución y sobre todo a frenar los impulsos, ¿verdad? El miedo nos da también esa facilidad para poder venir y decir, ay, quisiera matarlo, pero no lo vamos a ir a matar, porque tenemos miedo de hacer daño a los demás. Entonces también reprime esos impulsos y nos estaríamos en un nivel realmente irracional. La alegría, pues la parte positiva de la alegría es que motiva y da impulso, pero también puede haber una parte no tan constructiva de la alegría. Si nosotros venimos y toda la vida estamos tomándolo todo a la ligera, nunca vamos a madurar. Hay tantas personas que permanecen como en ese estado de alegría que lo que está es también ocultando sufrimientos mayores, ¿verdad? Entonces la alegría también puede ser una máscara de algún dolor, pero la alegría desde su punto de vista utilitario y positivo motiva y nos da impulso, irradia energía. El enojo y la cólera. El enojo y la cólera
por supuesto que el ojo, aunque la cólera es máscara de dolor. Si a usted le duele algo, va a estar enojada. Entonces, muchas veces esconde muchísimo dolor, igual que la tristeza, ¿sí? El enojo también esconde la frustración, pero la parte positiva del enojo, la cólera, es la energía y el impulso que nos da para superar obstáculos. Es que la vida nos puede golpear y nos puede traer abajo, pero entonces la cólera nos dice, no, yo me voy a enfrentar a esas situaciones de la vida y voy a salir entera. Se puede traducir en fuerza y valentía. Pero ¿cómo hago para gestionar adecuadamente mis emociones? Una vez que las conozco, primero las tengo que aceptar que están ahí. Entonces vamos a, como en todo, la clave es el equilibrio. Y entonces tenemos primero que nada para conocer qué es lo que cómo estamos gestionando nuestras emociones, hagamos un balance diario para ver cuáles son las emociones que más surgieron a lo largo del día. ¿Sí? Vamos a hacer también un recuento de los daños, porque generalmente la emoción que más nos asalta a diario muchas veces es el enojo. Vivimos mucho tiempo, invertimos mucha energía en estar enojados. Y eso hace daño a la persona, pero también a los que están alrededor. Entonces tenemos que ver qué tanto ha afectado nuestras emociones a los demás y a mí mismo. Y vamos a investigar de dónde están surgiendo esas emociones, porque generalmente no necesariamente el evento que detonó la emoción es el origen de nuestras emociones. Los orígenes son mucho más profundos y muchísimas oportunidades. Por eso esto nos da la pauta para poder conocernos. Y entonces, como les decía, para tener un buen balance emocional, es aceptar las emociones. Es válido estar enojado. No hay razón válida para la violencia. Y ojo, porque a los niños se les receta y hasta hay memes ahí con el tal chancletazo de la mamá para decir que se educa, ¿sí?, a través de la violencia, y no es cierto, no estamos educando, solo nos estamos desahogando. Educamos con el ejemplo. No podemos pedirle a un niño, por ejemplo, que gestione adecuadamente sus emociones si nosotros nos dejamos llevar por ellas y muchas veces somos irracionales. No hay razón válida para la violencia, ¿sí? Pero sí hay razón válida, porque es un derecho el sentirse enojado, ¿sí? Es aceptar que existen las emociones, que están ahí. Luego canalizar y aprovechar su energía. Ya vimos la parte oscura y la parte positiva. Entonces aprovechemos su energía, aprovechemos el impulso de las emociones para poder gestionarlas adecuadamente. La tercera pauta, ¿sí?, es descubrir el potencial individual. Muchas veces los proyectos de vida, distan mucho. Perdón por pasarme las diapositivas, tengo dedo nervioso, le digo porque le doy clic al ratón. Les decía, muchas veces el proyecto de vida dista mucho de lo que deseamos. Y es porque tenemos que preguntarnos si estamos actuando en función a obtener nuestro objetivo y estamos cumpliendo nuestras metas, o estamos llenando las expectativas de los demás. Y para eso tenemos que ver nuestros niveles de satisfacción personal. Si no hay un balance entre los niveles de satisfacción personal, quiere decir que tenemos que hacer una revisión para ver si estamos cumpliendo con lo que queremos y con lo que nos gusta y estamos siendo fieles a nuestros talentos, a nuestro potencial individual. ¿Cómo encontramos la pasión por la vida? Miren,
hay que sobrevivir y muchas veces estamos sumidos en actividades que no necesariamente, en donde no necesariamente hacemos alarde de nuestro potencial o de repente nuestros talentos se van quedando como olvidados por ahí, ¿sí? Pero, como les decía, son actividades, por insignificantes que las consideremos, que me están dando un cierto nivel de satisfacción porque me están ayudando a sobrevivir. Pero entonces, démosle energía a esas pequeñas actividades y hagamos extraordinario lo cotidiano. Primero, encontremos qué nos apasiona, ¿sí? Revisemos lo primero que deseamos hacer por las mañanas. Y créanme que ahora con esto del confinamiento ya no les creo que es seguir tirado en la cama, porque francamente eso hemos hecho durante un montón de días, ya perdí la cuenta, ¿sí? Entonces eso pudo haber sido un deseo antes cuando estábamos sumidos en la rutina diaria, pero ahora lo que queremos es retomar la rutina. Siempre estamos con esa inconformidad. Pero revisemos qué es lo primero que deseamos hacer por la mañana. Identifiquemos hacia qué sentimos el mayor compromiso y el mayor disfrute, porque es ahí en donde vamos encaminándonos hacia descubrir nuestro potencial y nuestros talentos y empezamos a sentirle sabor a la vida. Enfoquémonos no solo en los resultados, sino también en el esfuerzo que hacemos por lograr lo que deseamos. ¿Sí? Y es, miren, seamos creativos. Como les decía, por pequeña que sea la actividad que hagamos, pongámosle ese sello personal para ser trascendentes, para dejar una huella. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad yo voy tomando de mis experiencias y de lo que veo, voy tomando lo bueno. Me recuerdo que me encontré con una persona y pues lo saludé muy amablemente. Hablamos sin mucho, unos 3 segundos y luego se marchó pero antes de irse me dijo, licenciada, mire, fue un deleite haber hablado con usted. Yo dije, qué rico, me dejó parte de su humanidad en algo tan sencillo como un saludo. Y hasta la fecha lo recuerdo y lo recuerdo con mucho cariño. O sea, fue trascendente, fue muy creativo para decirme eso y a mí eso me dejó huella. Entonces, no es, si no podemos hacer lo que amamos, amemos lo que hacemos y pongámosle el sello personal para distinguirnos. Y como les decía, hacer del ordinario algo extraordinario. Porque eventualmente todo ese esfuerzo se va a ir enfocando en cumplir con nuestras propias expectativas. La gente, la mayoría de personas, equiparan el éxito personal con acumulación de riqueza económica. Yo pienso que el éxito personal es el nivel de satisfacción que tengamos en cada una de las cosas que hacemos, por mínimas que consideremos que sean. Ese es el éxito personal y ahí es donde encontramos la felicidad. La cuarta pauta es mantener una actitud positiva. Miren eso de la ley de la atracción, el karma. Realmente yo sí considero que existe y es una opinión muy personal. Porque inconscientemente las personas proyectan la luz u oscuridad a su alrededor. Si yo soy una persona positiva, voy a irradiar ese positivismo. Yo les digo, yo ahora estoy semi-retirada, ya no me estoy dedicando mucho al área de psicología industrial, pero sí a uno de mis grandes amores, que es la psicología, la orientación familiar y la psicología infantil. Y entonces veo muchos niños y yo les digo a los padres, los niños son las olas, ¿sí? Los padres y la dinámica del hogar son las corrientes internas que no se ven. Entonces, si ustedes quieren ver
niños tensos, niños que estén siempre malhumorados, manténganse gritándoles y no les pongan atención. Y entonces se van a dar cuenta cómo ustedes mismos son las corrientes internas que van haciendo las olas a las que después se enfrentan, porque los niños son ese reflejo. ¿Sí? Entonces, una actitud positiva también contagia positivamente el ambiente. Pero ¿cómo hacemos para mantener una actitud positiva en medio de tantos retos de la vida? ¿Sí? Primero que nada, aprender a sonreír. Hay que sonreír con más frecuencia. Aprendan a saludar al extraño, a realmente inyectarle ese dinamismo a cada cosa que hacen, por rutinaria que esta sea. Yo creo que ahorita con el confinamiento, perdón, ya me voy a pasar, con el confinamiento estamos todos engordando porque estamos como muy creativos a la hora de la cocinada. Pues eso es algo positivo. Solo que, por ejemplo, yo ahora que me he engordado tanto, ahora me voy a poner creativa, pero para hacer mi dieta, ya camino. Ahorita voy a ir de retroceso porque ya no puedo más. Pero la idea es venir y meterle vapor y dinamismo a cada cosa que hacemos, ser creativos y ser muy plásticos para poder amoldarnos y aprovechar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Sepamos elegir nuestras batallas. Generalmente estamos como muy metidos, como les decía, en misión de cambiar las cosas que no podemos cambiar. Y una insistencia es cambiar a los demás. Estamos muy enfocados en que es que fulanita debiera de hacer esto porque de lo contrario lo está haciendo mal. O sutanito o este niño de la vecindad debiera de dejar de llorar porque me molesta. ¿Por qué vamos a ayudar a los demás en vez de manejar nuestras propias emociones? Elijamos las batallas, ¿sí? Sepamos cuándo tenemos que hacer modificaciones y los ajustes y cuándo podemos retroceder. Mira que en el chat estás poniendo un montón de cosas del COVID y ya eso me estresa. Pues tener la libertad de no leerla. Deja y respeta la libertad de la otra persona de lidiar con su realidad de la forma que sea. O estás poniendo muchos memes del COVID y eso es algo serio. Eso lo consideras tú, insisto. Esa es una batalla perdida porque estás tratando de controlar a la otra persona. Y tú tienes tu propia libertad que llega a donde empieza la libertad de la otra persona. Por eso los cambios deben ser internos. No dependes de otro para ser feliz. La felicidad es tu decisión. Eso lo decides tú. Si estás con una persona con la cual no puedes ser tú mismo, tienes que estar modificando o quieres modificarla, entonces tienes que ver por qué se está dando esa dinámica, ¿sí? Y si son cambios leves, que no necesariamente tienen que ver con los valores, que no está en juego tu integridad física o emocional, entonces puedes hacer los ajustes para poder acomodarse entre los dos, ¿sí? En la última pauta les digo cómo se pueden hacer esos intercambios, esas transacciones. Pero también hay que saber reconocer cuando nuestra vida, nuestra integridad física y emocional también está en peligro, ¿sí? Hay veces que por más que nosotros insistamos en hacer una transacción adecuada, ¿sí? No necesariamente la otra persona está dispuesta a hacer las modificaciones y puede hacer que sus acciones realmente estén atentando contra mi integridad física o emocional
Y entonces una persona resiliente también sabe reconocer la oportunidad de retirarse. Perdón. Por último, vamos a ver, le puse el colorcito para. Vamos a ver la quinta pauta, que es negociar y resolver conflictos, que es precisamente lo que les hablaba hace un momento. Una persona resiliente sabe elegir sus batallas y aprende a negociar para hacer los cambios internos que requiere, pero también para aprovechar los conflictos, para fortalecer las relaciones en lugar de destruirlas. ¿Sí? Tenemos primero que reconocer que el conflicto es inherente al ser humano. Donde hay dos o más personas, necesariamente van a haber discrepancias, van a haber discusiones y entonces eventualmente va a haber conflicto. Entonces tenemos que saber que en las diferencias está el conflicto, ¿sí? Pero tenemos que ser una persona resiliente, hace, perdón, economía de emociones, ¿sí? Y entonces sabe detener el impulso, perdón. Una persona resiliente no es reactiva, es analítica, ¿sí? Porque no somos seres irracionales. Como les decía, las emociones están precisamente, las emociones son las más básicas del ser humano porque nos dotaron de esa energía para poder sobrevivir. Pero si nosotros dejamos que sean las emociones las que dirigen nuestra vida y no detenemos nuestros impulsos, entonces vivimos una vida de forma irracional. Y una persona resiliente sabe gestionar adecuadamente sus emociones y hace una economía emocional a diario. Revisa objetivamente el problema, porque muchas veces los problemas de convivencia lo único que hacen es detonar los conflictos más profundos de la relación. Entonces hay que empezar por objetivizar el problema para poderle dar solución, porque si son cosas de convivencia, se puede perfectamente modificar, hacer modificaciones. Y para eso hay que analizar las emociones, como les decía antes, que están surgiendo de cada uno de los problemas. O sea, como les decía, pues, estoy muy dada a controlarlo todo. Y entonces, si yo quiero controlar a los demás, si quiero tener todo perfecto y ver que todos hagan lo que yo digo, entonces tengo que hacer como esa revisión y regresar al autoconocimiento que les hablaba al inicio, decir, ok, ¿por qué me importa tanto que todo esté perfecto? Y revisar de dónde está viniendo esa programación interna para poder trabajar. Pero ¿cómo hacemos para vencer la mayor brecha personal que surge en las relaciones, que es el divorcio entre la intención, la acción y la reacción? Muchas veces yo pienso, voy a hacer una broma, hago la broma y de repente la reacción de la otra persona es enojarse. Ahí hubo un divorcio, ¿sí? Y entonces tengo que observar y escuchar bien cómo está reaccionando esta persona, porque no somos personas infalibles, no somos infalibles los seres humanos y metemos la pata. Y entonces tenemos que aprender a respetar los límites de los demás y obviamente establecer nuestros propios límites. Y ahí hacer un acto de humildad y pedir disculpas, aunque nos cueste. Eso es lo que más le cuesta al ser humano, ¿sí? Pero con eso estamos nosotros, cuando pedimos la disculpa, estamos haciendo el acto de amor más grande, porque estamos venciendo nuestra propia defensa de decir, yo no fui, fuiste tú, que generalmente lo hacemos. Y entonces nos volvemos un poquito más analíticos cuando ya conocemos los límites de la otra persona, y entonces
entonces podemos venir y casar. Hay un casamiento entre mi intención, la acción, porque me voy a cuidar de decir algo que yo sé que le va a molestar a la otra persona y pues obviamente la reacción va a ser más positiva. De esa forma también le estoy pidiendo a esta persona que me trate de la misma manera. Y vamos a desarrollar un diálogo asertivo. ¿Qué es eso? Los pasos del diálogo asertivo son describir el problema, empatizar, validar el derecho, proporcionar alternativas y hablar de consecuencias. El DEVAC, para que no se les olvide. ¿Cómo nosotros ponemos en práctica el diálogo asertivo para poder validar y establecer nuestros límites personales y poder decirle al otro cómo establecer los límites personales y no tener que estar adivinando con qué vamos a molestar, ¿verdad? Y que la otra persona no adivine con qué nos va a molestar. Entonces vamos a decir, voy a describir los pasos con un ejemplo así rapidito para ir a concluir. A mí me molesta mucho, por eso escogí este ejemplo, que me dejen esperando, que las personas no tomen la puntualidad en serio. Entonces, imaginémonos qué me pasó. Describir el problema. ¿Te recuerdas la vez que discutimos porque llegaste tarde a nuestra cita? Vamos con la empatía. ¿Sí? Puedo comprender. La empatía es una comprensión de lo que pudo haber afectado al otro. ¿Verdad? Puedo comprender que tal vez no tomaste en cuenta el tráfico, que tuviste alguna eventualidad. Ahí estoy empatizando con la otra persona. Pero ahora voy a validar mi derecho y le voy a decir cómo me hizo sentir. Me hiciste sentir muy infravalorada, como que no me diste la importancia que yo merezco. ¿Sí? Ahí estoy validando mi derecho a sentir, porque eso fue lo que yo sentí. Y luego le propongo alternativas de solución. Y es, ¿qué tal si la próxima vez tomas el teléfono y me avisas con anticipación, ¿verdad? Que vas a tardar unos 10, 15 minutos más. ¿Sí? Le estoy dando las alternativas. Ojo, que esto es muy importante también incluso con los niños, porque muchas veces las personas no sabemos dar marcha atrás, porque no sabemos cómo hacerlo. Pero nosotros aquí les estamos diciendo cómo pueden hacerlo, ¿sí? Y luego establezcan consecuencias. Ojo, siempre en positivo, porque las personas no reaccionan adecuadamente a los ultimátums o a las amenazas. Entonces, en las consecuencias puedo decirle, de esa forma, yo decido si te espero, ¿verdad? O me voy a hacer algún mandado, o qué sé yo, para darte tiempo y tendríamos una convivencia más positiva. Practiquen el diálogo asertivo para establecer sus propios límites y respetar los límites de los demás. Y eso va a hacer que ustedes obtengan un gana-gana en las relaciones y aprovechen los conflictos para fortalecer. La vida es una serie de situaciones, a veces desafiantes. Si nos enfocamos solo en el dolor y la frustración, seremos superados por la vida. Pero si convertimos los problemas en oportunidades, encontraremos una relación por vivir. Les agradezco infinitamente la paciencia y espero que mis comentarios les sirvan de algo. Cualquier cosa, estoy a la orden en mi página de Facebook, es Psicología Moderna, ahí me pueden encontrar, ¿verdad? O que me escriben a mi mail, que es psicologiamoderna@gmail.com. Y ahorita voy a dar lugar para ver algunos comentarios o algunas preguntas. Y si no, pues invitarlos a que sigan creciendo y aprovechando la adversidad para reinventarse
y salir más fortalecidos de ella. Muchísimas gracias. Ser resilientes, convertir lo imposible en posible. Gracias, licenciada. Qué interesante tema, la verdad, sobre todo en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, donde estamos pasando por cosas que nunca nos imaginamos, ¿verdad? Y qué mejor que esos consejos para poder salir adelante. Tenemos muchos comentarios, licenciada, notas de felicitación y agradecimiento por el tiempo y ese valioso tema que hoy compartió. Y nos preguntan por acá, ¿qué consejo nos podría dar, licenciada, especialmente para las amas de casa, que hoy tenemos a nuestros niños ahí todo el día y la verdad es que los niños, pues ellos necesitan interactuar y salir, y ahora con esa situación donde tenemos que estar en cuarentena, ¿qué consejo nos podría dar? Primero que nada, yo les hablaba precisamente, voy a activar mi camarita, porque no sé si se puede. Sí, licenciada, sí se puede. Okay. Adelante. Yo les decía que los niños, generalmente cuando estamos metidos en la casa, lo que queremos es que nuestra casa esté muy bonita, que esté impecable, y entonces sacrificamos la convivencia. Pero este es un momento en donde los niños pueden involucrarse en nuestras actividades y entonces venir y compartir de mejor manera con ellos para poder tener una convivencia más gratificante. Porque los niños, como les hablaba hace un momento, pues son como las olas, ¿verdad? Que ellos están viendo la dinámica afectiva, y si les hablamos recio, si les gritamos, si siempre los estamos regañando, pues ellos van a estar cada vez más inquietos porque ellos tienen muchísima energía. Un buen consejo también es que hagan como una calendarización de actividades en donde ustedes saben que en las mañanas ellos tienen más energía porque vienen de haber descansado a lo largo de la noche. Entonces, desarrollen algunas rondas a media mañana, alguna actividad donde ellos puedan desplegar su energía, y entonces dejen las actividades un poquito más pasivas para la tarde, pero más que todo aprovechen para reforzar los lazos de convivencia y trátenlos con mucho respeto y cariño. No podemos exigir tener adultos respetuosos, adultos responsables, si nosotros no los formamos de esa forma. No sé si hay alguna otra. Sí, licenciada. Uy, tenemos bastantes, pero por cuestión de tiempo vamos a tratar de ir resumiendo. Licenciada, ¿y qué les puede recomendar a todas esas empresarias que pues en este tiempo de pandemia han tenido que hacer pues modificaciones a sus modelos de negocio para poder subsistir en el mercado, o incluso unas pues han decidido incluso cerrar sus negocios? ¿Qué les puede recomendar a ellas? Primero, informarse. Ustedes son el mejor apoyo para esta época porque realmente están dando las herramientas para que entremos al siglo XXI, las mujeres. Fíjense que este es mi primer webinar, les cuento. Ya he trabajado terapias vía web y todo, pero nunca había tenido mi primer webinar, es este, porque estoy madurando también mis proyectos de los clubes. Yo trabajo con niños y adolescentes y mujeres, y ya estoy trabajando precisamente en las plataformas para poder hacerlo de forma virtual. Entonces hay que diversificarse, hay que informarse y utilizar las herramientas a nuestro alcance, porque miren, yo les recomiendo mucho, en mi clínica he recomendado mucho, por ejemplo, para la canalización de ansiedad, el tejer. Y yo antes miraba que mi madre hacía unas bellezas tejiendo, pero ahorita, como yo también soy un poquito eléctrica, dije, bueno, ¿por qué no voy a tomar yo el consejo que doy? Y aprendí a tejer y aprendí a hacer unos muñecos, y soy la mujer más feliz. Por eso les digo, hay talentos ocultos que vamos descubriendo incluso al final de nuestra vida, y entonces podemos hacer uso de esos talentos. Entonces es venir, y si cerramos determinado negocio,
porque francamente tal vez es turismo y no tenemos turismo, pues entonces miremos qué otra cosa podemos hacer para poder salir adelante. Estaba yo viendo el caso de un payasito que trabajaba, que su compañía son las reuniones y ahorita no podemos tener reuniones. Y entonces empezó a hacer pizzas, que es parte también del área en donde él se desenvuelve, pero ahora lo está utilizando y pues le está yendo muy bien, ¿verdad? Entonces son cuestiones en donde podemos ser muy creativos. El ser resiliente es precisamente ser muy creativos. Qué interesante y qué buen consejo. Licenciada, también nos preguntan dónde la podemos contactar. Usted nos cuenta que tiene una clínica y pues hay personas que quisieran comunicarse con usted. No sé si hay algún contacto que usted nos pudiera compartir. Pero me pueden ubicar a través de la página de Facebook. Si no, si quieren, me pueden enviar mensajes por el Messenger, ¿verdad? Es Psicología Moderna, es fácil. Y mi correo electrónico, que es psicologiamoderna@gmail.com. Entonces, por esos dos medios me pueden contactar y entonces ya ahí ya nos ponemos de acuerdo para ver, ya les doy mis teléfonos y todo. Generalmente por seguridad no doy mi teléfono, no lo hago público al inicio, ¿verdad? Pero pues después, claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, y ya para ir finalizando esta ronda de preguntas, nos dicen por acá si en nuestro círculo hay algún enfermo de COVID, ¿cómo podría animarse a la familia? ¿Qué recomendaciones podría dar en estos casos? Mire qué importante. Yo creo que, y eso va para todos también, nosotros, yo vivo sola con mi hijo. En mi casa, yo vivo en la parte de abajo y él vive en la parte de arriba, tiene su apartamento. Entonces somos vecinos, pero lo que hemos hecho es un plan, porque no sabemos si eventualmente, por mucho que tomemos las precauciones, pero vamos a salir contagiados. Entonces, yo mantengo mi botiquín bien surtido de los medicamentos que constantemente están sugiriendo los médicos, ¿verdad? Cuando uno empieza con los síntomas leves, pues que el acetaminofén y todo ese tipo de cosas. Entonces, mantener un buen suplemento, siempre medicamentos que recomienden los médicos y mantener un plan. Nosotros compramos ya incluso un plástico de esos que usan en las fábricas de alimentos para ponerlo en la puerta y que no pueda entrar nadie, ¿verdad? Sino que se queden en la puerta para poder dar los alimentos o la asistencia, si ese fuera el caso. Realmente el sistema inmune, ojo con eso, está muy de la mano con el estado de ánimo. Entonces, si ya hay una persona contagiada en casa y está con síntomas leves, entonces podemos aliviarle un poquito obviamente con la asesoría médica, insisto, ¿verdad? Con una buena asesoría médica y proporcionarle todos los medicamentos, pero sobre todo estarle dando ánimos, ¿sí? Que no demos por sustentado que es una condena a muerte porque no lo sabemos. Y ese es precisamente el problema de este virus, que no lo conocemos. Entonces, mientras más apoyo moral tenga la persona afectada, más fácil le va a hacer salir avante de su problema. Entonces, antes que nada, no demos la batalla por perdida antes de tiempo, ¿verdad? Y hacer un plan. Muy bien, muchas gracias por esas palabras, la verdad que nos motivan en estos tiempos tan difíciles. Y ahora pues quiero compartir el micrófono con una representante del equipo AWE, Ana María. Ella también quiere compartir unas palabras para todas ustedes. Así que Ana María, el tiempo es suyo.
No sé, Ana María, por favor, si pudiera, o acá mi compañero Juan Eduardo, que nos está apoyando, si pudiera liberar el micrófono de Ana María para que ella pudiera dirigir unas palabras al equipo. Gracias, Evelyn. Hola a todos. Gusto de saludarles. Alegre por volver a encontrarnos de esta manera. Quiero agradecer especialmente a la licenciada Neisy Bailey por haberse dedicado a preparar todo este material que nos compartió con estas estrategias tan importantes como el diálogo asertivo, que nos puede ayudar no solo en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra pareja, sino que también con algún cliente que en algún momento se muestre molesto, inconforme con alguna situación, con alguno de nuestros socios o alguno de nuestros proveedores. Entonces son herramientas muy importantes. Muchas gracias, licenciada, por su tiempo. Y también quiero agradecer al equipo de Promipyme Cunori que nos ha dado este espacio de utilizar sus herramientas. Ellos, tanto Milsa como Evelyn y Juan, han estado proactivamente apoyándonos con toda la preparación técnica para estar el día de hoy. Así que les agradezco mucho y también a todos los que están detrás de Promipyme Cunori que no los conocemos y que nos han apoyado de alguna manera. Les doy gracias a ustedes por estar aquí presentes, por tomarse el tiempo para poder aprender, para poder conocer nuevas expectativas, nuevas visiones de cómo podemos mejorar. Y muy importante es esto del manejo personal. Como nos decía la licenciada, todo empieza desde nosotros, debemos aprender a examinar nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, y desde hacer ese balance en la noche de cómo nos sentimos más y por qué. Eso nos va a ayudar mucho para poder entendernos y poder tomar acciones para mejora continua. Así que muchísimas gracias, licenciada, por este tiempo, por toda su experiencia, por toda su entrega, dándonos a conocer estos tips y estas estrategias. Gracias a ustedes. Encantada. Gracias. Gracias, Ana María, por esas palabras y también por organizar esta serie de talleres para todas nuestras empresarias AWE. Licenciada, antes de hacer el cierre final, le cedo nuevamente el micrófono para que se despida de su audiencia. Gracias, muy amable. Reiterarles el agradecimiento por la paciencia a todas las emprendedoras que están conectadas aquí esta tarde, a mis amigos y mi familia que también se inscribieron en el webinar por apoyarme. Siempre están ahí presentes y esa es mi mayor riqueza y eso es precisamente lo que yo saco de cada una de mis intervenciones, esa convivencia, y estoy a la orden, y lo que yo haya aprendido a lo largo de mi vida está a disposición de cada una de ustedes, mujeres y hombres que quieren salir adelante, ¿verdad? Y si de algo pueden servir mis consejos, pues aquí estoy. Estoy encantada de haber participado y pues pueden contar conmigo para futuras oportunidades. Muchas gracias. A usted muchas gracias, licenciada. Y lastimosamente el tiempo se hace muy corto. Esperamos que lo aprendido el día de hoy, por favor, pónganlo en práctica. Gracias por atender nuestra invitación. Recordamos que nuestro próximo taller se titula Estrategias básicas para la generación de negocios por parte del sector femenino y está programado para el próximo viernes 26 de junio del presente año, siempre a las 5 de la tarde. Por favor, inscríbanse en los enlaces que se les estarán haciendo llegar. La presentación de este taller, pues la van a poder visualizar en la página de Promipyme Cunori, promipymecunori.org. Sabemos que es una situación difícil, pero con la ayuda de Dios y mucha perseverancia saldremos adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.